¿Qué análisis puede hacer sobre este nuevo caso? Bueno, yo creo que es una doble tragedia en realidad, ¿no? Este nuevo caso que nos sacude y una vez más el conurbano bonaerense nos indica la peligrosidad de este Sarajevo moderno, ¿no? Uh-huh. Pero lo concreto es que se produce un hecho delictivo en donde es abordado el oficial, el joven oficial, Uh-huh. que iba junto a su madre en horas de la noche. Es abordado por una banda compuesta en principio por 4 integrantes, de los cuales lo amenazan con armas. Usted sabe que donde, pese a estar de civil el oficial, si comprobaban que era oficial policial, seguramente lo hubiesen eliminado ahí mismo, ¿no? Uh-huh. Él estaba con su madre, a la madre la golpean, él teme por la vida de su madre, se identifica como personal policial, se traba en lucha, digamos, con la banda se repliega en medio de la noche y se producen disparos. Uno de ellos que se descarta de un arma que sale en un video, y en la huida se producen unos disparos, y uno de esos disparos impacta en el pobrecito Tiago, Sí. que estaba a casi 200 metros en la parada de un colectivo. De ninguna manera el oficial podía imaginar que podía haber alguien, creo que ni imaginaba que hubiese una parada de colectivo a 200 metros, a 2 cuadras. Esto es más o menos como que si hubiese trenzado en un intercambio de disparos y hubiese un rebote oblicuo en otro hecho, que pega en un poste de luz, por ejemplo, y la bala se desvía a 90 grados y mata a un jubilado que salía de la panadería de enfrente. Bueno, obviamente él ni siquiera sabía de la existencia del jubilado ni que había estado comprando pan. Es decir, no era la idea. Por eso el adunamiento de la figura del dolo eventual me parece que es discutible desde el punto de vista de la defensa del oficial. Yo creo que ha habido culpa más que dolo. Puede haber culpa temeraria, pero dolo eventual es diferente a la culpa, porque en el dolo el sujeto se representa la posibilidad de que se produzca el resultado muerte, en ese caso de Tiago, y a pesar de eso decide disparar. Ese sería el dolo eventual. En cambio, en la culpa de imprudencia, el sujeto también se representa la posibilidad de que se produzca el resultado, pero no lo acepta ni tolera, sino que confía en que no se va a producir. Esto se ve mucho en siniestros viales, por ejemplo, ¿no? Voy a adelantar este camión y voy a poder pasar, y de repente se produce la colisión y mata a alguien, ¿no? Que está cruzando, lo que fuera. Luis, a propósito, siguiendo este análisis, este razonamiento jurídico, también está el otro que ve la opinión pública, ¿no? Si poder establecer estas también diferencias entre lo que puede ser una situación de riesgo y un exceso de autoridad, ¿no es verdad? Sí, un exceso en la legítima defensa también se podría dar, sobre todo porque en principio, si tomamos la realidad en fotos, en cuadros, en pequeños videos de alguna que otra casa, no tenemos la dinámica completa del hecho, salvo por testimonios. En este caso, testimonio de la indagatoria del oficial, que es la que de alguna manera grafica cómo se fue desarrollando. Entonces hay que analizar el hecho completo. Esto sin entrar subjetivamente en lo emocional, que es absolutamente atendible, y entonces obviamente hay un gran displacer con el resultado final, no querido seguramente, según los dichos del propio oficial policial. Sí, que dijo que inclusive hubiese sido preferible el caer ahí, ¿no? Ahora, de no haber estado el agente, de haber sido un civil, también cambia la historia, ¿verdad? De haber sido un civil, ¿quién? En vez del policía, un civil. Y el que, el que hubiese respondido. Claro, bueno, el civil tendría otro problema más también. Habría que ver si estaba habilitado para portar armas en la vía pública, porque esto sucedió en la vía pública. Si hubiese sido un civil, tendría que responder también por el 189 bis, o sea, la tenencia indebida de material de guerra, si es que no hubiese tenido portación legítima, ¿no? Y siguiendo con esta causa, con estos hechos tal cual fueron dándose,
¿cómo cree que va a tener la continuidad de la resolución del caso? Yo creo que va a ser apelada la carátula, sobre todo la figura del dolo eventual. Podría discutirse el exceso en la legítima, que creo que el planteo defensista va a ser por ahí. Se va a recurrir al juez de garantías porque interviene provincia, o sea, el Código Procesal Provincial tiene la figura del juez de garantías, que es el que, digamos, vela por el debido proceso, más allá de la actividad del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía, y luego veremos si la carátula se mantiene. Habrá que ir al debate oral, y en el debate oral, bueno, habrá que reproducir. Inclusive el oficial creo que pidió la reconstrucción, seguramente se va a hacer la reconstrucción del hecho. Puede haberse dado el caso de que haya sido amenazado y apuntado, inclusive en la huida. Esto es muchas veces la gente no lo tiene en cuenta. Muchos delincuentes cubren su fuga a través del hombro, disparando hacia atrás, mientras ellos corren hacia adelante. Entonces, si les impacta un disparo, se entiende de que estaban indefensos y en realidad estaban disparando. En este caso, habrá que ver qué pasa con los disparos cuando se haga la reconstrucción, las pericias balísticas. Que es lo más importante, la balística, ¿no? Y en este caso sí. En este caso la pericia balística tiene capital, y también la autopsia, sobre todo en la autopsia de el ingreso de los proyectiles, de qué manera ingresaron, sobre los heridos y sobre los muertos, en este caso el pequeño y el delincuente, uno de ellos va, por lo menos. Y después no se sabe qué pasó con el otro, que podría estar armado o no, pero no, todavía no fue habido, así que habrá que ver cuáles son los resultados de las tareas de búsqueda para detenerlo, ¿no? Vicat, escuchando todo esto, quisiera que me dijera usted cómo o desde qué manera, de qué manera se puede llegar a resolver esta situación de inseguridad que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, bueno, en todo el país en realidad, ¿no? Digo, porque realmente no hay políticas de seguridad, a pesar de que la gente la está pidiendo ya hace rato, ¿no? Y lo que se ve es un incremento de la violencia. Bueno, en este caso pasó en el partido de La Matanza, pero pasa en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, en otros puntos del país también, pero nosotros lo vivimos más de cerca en la provincia. Digo, ¿cómo se podría llegar a solucionar el tema de la inseguridad? Bueno, el tema de la inseguridad es una preocupación. Yo recuerdo, no quiero ser autorreferencial, pero en 2003, cuando asume el kirchnerismo por primera vez, de la cadena El Espectador de México vinieron acá, y entre ellos, bueno, me convocaron para una nota, y la pregunta era cuál era la preocupación principal de la sociedad. Muchos dijeron la economía, yo dije la inseguridad. Me miraron raro, ¿no? Y digo, la inseguridad que va a venir. Y efectivamente se fue produciendo esta sinergia del espectro delictivo, el efecto bola de nieve, ingresó al narcotráfico, hizo su presentación en sociedad en 2005 con la masacre del Bajo Flores. Recordarán, si son memoriosos o van a los archivos, esta masacre entre bandas extranjeras por el control del Bajo Flores. Y ya estaba presentándose en sociedad el narcotráfico internacional. Hoy tenemos el Tren de Aragua, el primer comando de la capital, el comando Vermelho en la hidrovía, tenemos permeabilidad de los cárteles colombianos y mexicanos inclusive. Realmente hay una situación que es muy difícil de revertir. Esto es como un paciente con metástasis. Es la tercera etapa de infiltración, penetración y copamiento del narcotráfico en un país. Es muy difícil. Y además el diseño de políticas proactivas antes que políticas reactivas es fundamental para esto, ¿no? Y también operar fuertemente a esta instancia, en esta altura, sobre los nichos de corrupción que pueda haber en la capilaridad que caracteriza al narcotráfico cuando se infiltra en las estructuras del Estado, para que no pase lo de México, ¿no? Claro, claro. Difícil. Yo estaba recordando que cuando trabajaba en La Matanza, yo trabajé en una radio en La Matanza y me decían, no vayas para ese lado porque por ahí es Puerta de Hierro, sí, y de ese lado están las maras. Y yo digo, ¿cómo maras en la Argentina? Esto fue hace por lo menos 8 años atrás. ¿Cómo las maras en la Argentina? Me dicen, sí, las maras están ahí. Sí. Digo, es verdad lo que usted dice. Son protomaras en realidad. Eran protomaras, sí. Ahora son sicarios al servicio de los tranzas de regular porte o de pequeños jefes
de minicárteles, digamos. Pero las protomaras existen y se las negó durante mucho tiempo, pero ya no es la pandilla que se juntaba porque sí, sino que tienen ritos, tienen costumbres y demás que los diferencian de la sociedad de bien. ¿Sí? Digo, recién decía Luis, se las negó no, se las cubrió, se las tapó. Porque convengamos que no es así. Laura, la pregunta de Laura, esto de la inseguridad, ¿cómo se combate? Realmente Tiago o otros tantos que han muerto en situaciones parecidas son víctimas o fallecieron productos de la falta de seguridad correcta o de la delincuencia que ha ido creciendo también, ¿no? Y esto ha ido creciendo también porque llegamos a esto que estamos hablando. Laura decía hace 10 años atrás, y 10 años atrás tampoco hicimos nada, 20 años atrás tampoco, porque las cosas van escalonando. Las cosas se escalonan porque realmente no se hace. El tema está ¿por qué no se hace? ¿Quién se favorece con que esto no se haga? Porque el tema hay que extirpar. Vos recién lo presentabas como una metástasis, sí, pero la metástasis llega cuando el paciente ya no tiene nada más que hacérsele en él. Pero para todo esto vino todo un proceso. Sí. Bueno, y en vino este todo caso, un proceso que se permitió crecer, digamos, que no se atendió debidamente. Y bueno, y entonces se instalaron soluciones de laboratorio, pero de Luis, mesa de arena. Luis, pongámosles nombre. No personas, sino nombre. ¿Qué es? ¿Dónde está? Corrupción, el nombre es corrupción, básicamente, llegamos. Que es lo que es decir, si no se combate la corrupción, cosa muy difícil de combatir, muy difícil, y le puedo asegurar, yo me retiré como director de asuntos internos en la fuerza, o sea que conozco algo del tema, y es muy difícil porque las presiones son abismales, incluyendo los atentados y demás, ¿no? Realmente es muy complicado y México es un ejemplo, ¿no? En México el narco, por ejemplo, hace ingresar en las fuerzas de la Policía Federal de México, digo, o en las policías municipales ni hablar, hace ingresar funcionarios que hacen carreras brillantes, por un lado, pero responden al narco al mismo tiempo. Y en México el único elemento de confiable para el gobierno, paradójicamente, es la Marina. La Marina es el único elemento de confianza para combatir el narco. Es increíble. En Brasil tuvieron que pedirle permiso a los narcos del primer comando de la capital para hacer un congreso internacional en Río. Tuvo que ir el secretario de Seguridad a la cárcel a entrevistarse con Bernardino da Beira-Mar y pedirle una tregua de una semana por un congreso internacional que se realizaba. Y él les dijo que sí, que les daba permiso. Terrible. Bueno, es la realidad. Claro. Es decir que es la realidad. Es decir que más allá de una política de seguridad que se pueda implementar, podría llevar muchos años o podría ser imposible. No, podría llevar un tiempo, y de acuerdo a la severidad y características que tengan estas medidas, si son abarcativas, si nos limitamos a policializar el conflicto, estamos en el horno, como dicen los chicos, porque compramos 10 patrulleros más, pero con eso no solucionamos nada. Claro. A lo sumo no me darán gomas por un mes frente a la alcaldía, a la intendencia. Sí. Pero en realidad el tema pasa por otro lado, por trabajar fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales. Lula lo hizo en su primera presidencia en Brasil con éxito durante un año casi. Desfabelizó Río de Janeiro con látigo y azúcar, ¿no? Primero entró el BOPE, la Marina, el Ejército, y los narcos se replegaron. Y luego fundó la Policía Pacificadora, que trabajó en las favelas, y creó clubes de fútbol, escuelas de samba para los chicos y demás, y el narco se replegó a otras zonas, por supuesto, pero se replegó. Río pasó a tener un nivel de seguridad bastante aceptable. Esto duró 9 meses y medio, cuando la logística impidió que siguiera esto, económicamente no se podía sostener, el Estado se replegó, las favelas quedaron inundadas por el narco, que se vengó cruelmente de quienes habían colaborado con el Estado.
Es lo que pasa un poco en México también, ¿no? Claro. De hecho, Luis, no es la primera vez que hablamos contigo y en tantos años le hemos puesto distintos nombres a la inseguridad o a las causales. En un momento eran los malos policías o la policía mala. Sí, Hoy se corrió sí, la imagen. la maldita. La maldita La maldita policía. No, policía, claro. esa es otra. Ah. Porque teníamos los policías malos que se diferenciaban de aquellos, la maldita Claro. policía otra. ¿Sí? Entonces, Sí. se ha cambiado, ¿no? La célula, o sea, dónde poner el foco. Hoy, ¿dónde está el Sí, foco? Está... El foco está en el narcotráfico, en realidad. El foco, la etiología del 85% de los delitos violentos tiene que ver directa o indirectamente, ya sea por parte de víctima o de victimario, con el narcotráfico. Y el narcotráfico es absolutamente difícil de combatir, está capilarizado, está infiltrado en las estructuras del Estado. Y allí hasta hace 2 días atrás teníamos un intendente jactándose de su contacto con los narcos. Ha habido intendencias al borde del río Paraná. ¿Qué tal, Vicar? Fabián le saluda, buenos días. Me llama la atención poderosamente que no mencione a los empresarios. Ah, bueno, no, por supuesto que esto es, el narco es un negocio en realidad. Entonces, hablemos de es un negocio hablemos del tráfico del uso de puertos privados en la provincia de Río Negro, de Santa Fe, puertos privados en donde no tiene entrada el Estado Nacional, y esos puertos privados, hay causa judicial en trámite en la provincia de Santa Fe, son utilizados por bandas narcos y aún para trata de personas. Sí, Rosario es un ejemplo. Rosario tiene 36 puertos, de los cuales uno es oficial, como bien decís, y los otros son privados y no están sujetos a un control exhaustivo. Habrá que preguntarse también por qué no se controlan. Habrá que preguntarse por qué persiste la prohibición en la hidrovía de abordar buques de bandera extranjera. En itinere, digamos, que están transitando por allí. Entonces uno no sabe si llevan agua de lastre o cualquier otra cosa. Tenemos una serie de cuestiones para corregir, más allá de lo táctico, ¿no? Más allá del despliegue, más allá de la cuestión de calle, que pasa a ser casi un dato menor, ¿no? Es decir, esto es estratégico, es de nivel de diseño, y si el diseño de las políticas no es bueno, el resultado nunca va a ser bueno. De diseño no bueno de la política y también de algunos malos políticos, porque también está la connivencia. Se hablaba mucho de la connivencia policial, se hablaba mucho del crecimiento del narcotráfico, pero también todo se genera a través de un político, a veces llega y en algunos lugares del interior es mucho más claro, ¿no? Al poder, y porque el poder lo respalda. Ha habido pueblos enteros dedicados al narcotráfico en pequeña y gran escala al borde del río Paraná. No recuerdo en este momento la localidad, pero desde el intendente para abajo estaban todos involucrados en el narcotráfico. La prefectura realizó diversos procedimientos federales, detuvo al intendente, detuvo a 40, 50 personas y demás, y a los 2 meses estaban de vuelta recibiendo alijos de la frontera con Paraguay, en donde seguramente venía marihuana del cartel de Amambay o alguna otra cosa, ¿no? Seguro. Y además hoy tenemos el gran problema de la metanfetamina, o sea, la droga de diseño va a terminar, esto es como la nafta y el coche eléctrico, ¿no? Con el tiempo, la nafta, cuando deje de ser importante económicamente para ciertos grupos, se va a dejar de usar, porque por la polución y demás. Bueno, la droga natural es complicada y farragosa para producir. En cambio, un carbofentanilo, un carfentanilo, que es 100 veces más potente que la heroína y produce 2 milímetros la muerte por sobredosis, se produce en una kitchen de un monoambiente. ¿Y cuánto de preponderancia o cuánto de responsabilidad, de la palabra adecuada, tiene la justicia? En algunos casos ha habido hasta jueces federales en provincias del norte que han sido detenidos por connivencia con el narcotráfico. Eso da la pauta de que el narcotráfico tiene un poder de penetración económico, básicamente, y por presión o temor en otros casos, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, en policías municipales
de México, en donde era plata o plomo, era o aceptar el soborno a lo Escobar Gaviria en Colombia, también plata o plomo, que fue el que acuñó la frase, o cobrás 10 veces tu sueldo para mirar para otro lado, o te matamos a la familia, te arrancamos las raíces. Con todos estos agentes y actores, Laurita, reformulate la pregunta. ¿Cómo era la pregunta de si se podía o no corregir y erradicar la inseguridad? Sí, claro, sí. En poco tiempo o en mucho tiempo. En poco tiempo o en mucho tiempo era la pregunta, ¿no, claro. Lauri? Y entonces, sí. ¿Qué respuesta podemos ahora reacomodar? Complejo, en la medida de la profundidad de las medidas se va a cortar el tiempo. Habrá que ver qué tipo de medidas se toman para, primero, contener el efecto sinérgico del delito, el efecto bola de nieve. Simplemente contenerlo, no permitir que siga creciendo, porque si no realmente, como yo decía al principio de la nota, Sarajevo argentino es el conurbano bonaerense, lamentablemente, y otros conurbanos, el conurbano del Gran Mendoza, el Gran Córdoba, el Gran Rosario. Es decir, estas zonas que son tierras en donde el Estado tiene una presencia meramente nominal. Hay que acentuar la presencia del Estado e ir controlando estos grupos y trabajar antes que el delito se produzca, con inteligencia criminal preventiva, que es una palabra que tiene mala prensa, pero es maravillosa como herramienta, bien usada, por supuesto, y de ahí en más, ir separando la paja del trigo, ¿no? Al funcionario venal o corrupto que tiene relación con el narcotráfico, afuera. Luis Biscate, gracias por el tiempo, gracias por el análisis y gracias por poner una mirada también a esto, ¿no? Que es un tema. Hoy a través de este pequeño de Tiago Correas, terminamos hablando también de uno de los grandes flagelos que tiene nuestra sociedad. Y hoy fue Tiago, y mañana ¿quién? Es la pregunta. Un abrazo enorme. Todos estamos en libertad condicional, como decía la famosa película del neorrealismo italiano, ¿no? Y en este momento todos estamos en vida condicional. Gracias por haberme tenido en cuenta, ¿eh?